Buenas noches, soy la doctora Yuriel Isaberi, gastroenterólogo pediatra, y el día de hoy voy a hablar acerca del eje microbiota intestino-cerebro y su rol en la génesis de enfermedades gastrointestinales. Como todos sabemos, desde los últimos años ha surgido un aumento en conocer realmente cuál es la evidencia científica que relaciona la microbiota con la salud humana y a su vez esta con los diferentes factores que intervienen en el establecimiento de diversas enfermedades, no solo del sistema digestivo, sino también extradigestivo, y saber cuáles son los factores que intervienen en el establecimiento de esta desde los primeros años de vida. Por lo que inicialmente debemos conocer entonces qué es la microbiota. Esta se define como un órgano metabólico, ya que va a tener la capacidad de poder regular diversas funciones del organismo, no solo del sistema digestivo, sino también del sistema extradigestivo, y así poder establecer una relación y una interacción existente entre el establecimiento de funciones fisiológicas y fisiopatológicas para la génesis de muchas enfermedades. Por lo que también podemos definirlo como un conjunto de comunidades de microorganismos que colonizan establemente la superficie epidérmica y los conductos y cavidades corporales que se comunican con el exterior. De este modo, entendemos en base a este concepto que la microbiota no es solo intestinal, sino que esta forma parte de las diversas cavidades que están provistas de mucosa, como igual lo iremos viendo a lo largo de la charla. Esta va a estar compuesta por tres entidades específicas que son quienes la definen en cuanto a su funcionamiento específicamente, que es la homeostasis, la redundancia funcional y la variabilidad. La homeostasis, porque esta va a tener la tendencia a tener siempre y va a buscar recuperar el equilibrio entre todos los microorganismos que la integran. Incluso con la redundancia funcional, que es otra de las características, ellas van a establecer una relación en la cual si existe algún tipo de alteración, bien sea endógena o exógena, que vaya a establecer algún tipo de reacción o alteración en la microbiota, va a tener la capacidad, otro elemento de ella, de poder realizar la función que estaba siendo realizada previamente y que fue alterada por alguno de estos factores endógenos o exógenos. Y la variabilidad es tal vez la característica que más la define, porque es la que le confiere realmente la capacidad de poder establecer todas las funciones que ejerce a nivel de todo el cuerpo. Acá vemos un ejemplo de lo que acabo de comentar de la variabilidad y vemos cómo nuestro organismo y específicamente el sistema digestivo está compuesto por múltiples conductos y cavidades, los cuales están provistos de mucosa. Y en la mucosa va a haber un tipo de microbiota que va a ser específico, va a ser diverso y va a ser variable de cada área. Acá vemos cómo, por ejemplo, en la cavidad orofaringea, esta va a estar compuesta principalmente por hongos como la cándida, por o microorganismos gram positivos como el estreptococcus y lactobacillus y gram negativos como la Neisseria y el hemófilos. Estos son considerados bacterias anaerobias y van a ejercer o estas van a producir ácido a través del metabolismo de los azúcares, produciendo así inflamación y caries, lo cual ha surgido y ha traído como interrogante si realmente se puede decir que estos entonces son microorganismos mutualistas, comensales, no patógenos, ya que producen esto. No obstante, han surgido luego de estas interrogantes otros estudios e investigaciones que han establecido que esto realmente, la presencia principal de estos microorganismos a nivel de la cavidad orofaringea se debe es al consumo y a la dieta rica en mono y disacáridos. Luego vemos cómo en este dibujo no está siquiera señalado con el establecimiento de una microbiota en el esófago, ya que este es un conducto de transporte de alimentos y por lo tanto no hay un establecimiento de una microbiota permanente en él, solamente aquellos microorganismos que puedan transportarse y que puedan arrastrarse con el paso de los alimentos una vez que estos pasan de la boca, pero realmente no hay un establecimiento permanente de microbiota. Luego vemos a nivel del estómago cómo las densidades varían, ya son densidades menores, pero siguen siendo las bacterias gram positivas como el lactobacillus y el estreptococcus los que predominan. ¿Por qué en menor concentración? Por la acción del ácido clorhídrico en el estómago que confiere prácticamente una función de ser infranqueable por estos microorganismos, generando así también como un efecto de protección hacia el intestino delgado, que es cuando pasa. También vemos la presencia de Helicobacter pylori,
que se encuentran aproximadamente en el 40% de los pacientes, siendo igual o se considera de igual forma la misma conducta en cuanto al no tratarlo en aquellos pacientes asintomáticos, ya que confieren protección incluso estudios más recientes hacia pacientes con riesgo de tumores de cardias y de cáncer de esófago. Luego en el intestino delgado vemos que sigue siendo las mismas bacterias con concentraciones solo un poco más elevadas, específicamente a nivel del duodeno, porque en el duodeno todavía está la acción del ácido proveniente del estómago, también de los tóxicos de la bilis, también intervienen las enzimas del jugo pancreático y todo esto hace que sea más difícil la interacción y el crecimiento de otros microorganismos. A nivel del yeyuno, la concentración es solo un poco más elevada y es en el ilio cuando realmente esta concentración aumenta un poco más y ya pasa a ser prácticamente o muy similar a como va a ser en el colon, en el intestino grueso, que es donde vemos que hay un aumento considerable en cuanto a su densidad, en cuanto a la variabilidad y a la diversidad de los filos bacterianos, estableciéndose incluso 5 tipos de filos diferentes en el intestino grueso, el sitio en donde existe el mayor número y diversidad de microorganismos, entre los principales, los bacteroidetes, los firmicutes, los bifidobacterios, los proteobacterios, como principales. Entonces, de esta forma podemos observar gráficamente cómo es totalmente distinta la microbiota en cada uno de los segmentos, específicamente del tracto gastrointestinal. Dentro de sus funciones, como ya lo mencioné antes, esta va a estar dada o representada por muchas funciones principales, pero dentro de las que son más importantes en el establecimiento y la génesis de las muchas enfermedades, tenemos el metabolismo y la modulación inmunológica. El metabolismo, ya que interviene en el anabolismo y el suministro de nutrientes esenciales, y eso es importante conocerlo, ya que estos nutrientes esenciales van a ser principalmente las vitaminas, interviene en el establecimiento de los principales aminoácidos, de los 9 de los 20 aminoácidos principales para la producción de proteínas, son producidos por la microbiota, también ácidos grasos esenciales como el linoleico, el linolénico e incluso la vitamina K. Es una de las razones por las cuales en aquellos pacientes, como igual lo iré desarrollando, los pacientes neonatos que no tienen una microbiota intestinal realmente desarrollada, se les debe suministrar vitamina K, porque en este momento aún no son capaces de poderla generar con esta función de anabolismo y en el suministro de nutrientes esenciales. Por eso se les debe administrar de forma exógena. En el catabolismo, estas van a digerir componentes de la dieta y así aprovechar los nutrientes que no son digeribles. Esos componentes inicialmente van a ser los carbohidratos que son de origen vegetal, específicamente como las pectinas, y estos lo que van a hacer es que con sus moléculas, estos microorganismos van a tratar de digerirlas en hidrógeno, en dióxido de carbono y en ácidos grasos de cadena corta, para de esta manera aumentar la presión luminal e intraluminal, aumentar la reabsorción de agua y con los gases producir un aumento en el volumen de las heces y así estimular el peristaltismo intestinal. En relación a la modulación inmunológica, los principales mecanismos es que este interfiere en la colonización patógena. Hay un establecimiento de ciertas enzimas que son consideradas adhesinas que se adhieren y que van a formar parte de la barrera o que se establecen en la barrera epitelial y que van a interferir con la colonización patógena. También producen compuestos antimicrobianos y también la coagregación con los patógenos. Pero en esta modulación inmunológica intervienen dos procesos o dos grandes entidades que debemos tener claros a lo largo de toda la charla para entender así la génesis de muchas enfermedades, que son la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. En relación a la inmunidad innata, esta va a aumentar la proporción de células caliciformes, secretoras de moco, que son las que recubren la mucosa, generando así un efecto protector y perfecciona las uniones estrechas entre los enterocitos, favoreciendo que sean criptas más profundas para la diferenciación de las células de Panet productoras de defensinas y catalicidinas que realmente intervienen en la inmunidad
innata específicamente, y la inmunidad adquirida en la maduración de órganos linfoides secundarios como las placas de Peyer, los nódulos linfáticos mesentéricos y la diferenciación de las células natural killer, linfocitos B y T, tanto efectores como reguladores. Antes de iniciar y seguir hablando, como ya lo había mencionado previamente, de los factores que realmente intervienen en los primeros años de vida, debemos hacernos esta pregunta, que ha tenido realmente ha sido muy controversial en los últimos años, específicamente en los últimos 10 años, y es conocer si realmente existe una exposición bacteriana en útero. Las publicaciones más recientes de los últimos 5 o 2 años han tenido muchas intervenciones, muchos cuestionamientos, porque antes se había establecido que realmente el feto se desarrollaba en un ambiente totalmente estéril y que era desprovisto de microorganismos. Sin embargo, ya se ha conocido en estas últimas publicaciones que se ha podido aislar ADN bacteriano del líquido amniótico, de la placenta, del meconio e incluso de la sangre del cordón umbilical, por lo que realmente ya no se considera entonces este ambiente tan estéril. Pero surgen estas preguntas, si realmente existe esta colonización, si existe algún rol entre la salud materna, el microbioma placentario y esto relacionado al feto. Esto, lo que se ha establecido en estos últimos estudios es que la placenta no es un órgano estéril que tiene su propio microbioma endógeno, que la composición de ese microbioma placentario es distinto al de la vagina, que incluso la semejanza realmente es con el microbioma oral y no con el microbioma vaginal, que hay cambios en el microbioma placentario de un embarazo normal y saludable en relación a aquellos pacientes que cursan con embarazos de alto riesgo o en varios embarazos patológicos con infecciones como la coriomionitis o con presencia de obesidad, diabetes gestacional y preeclampsia, y que hay una diversidad microbiana limitada en el microbioma placentario, por lo que el paso al feto es limitado. Sin embargo, esto es un tema que va a seguir en auge, que vamos a seguir igual teniendo que decir para poder seguirlo estableciendo, pero a pesar de que es limitado, sí hay un paso y si hay una intervención, así sea muy pequeña, del microbioma placentario materno al feto y que interviene igual en el desarrollo del mismo. En esta imagen podemos observar cómo eso que se ha establecido en muchas literaturas, que realmente el intestino es el segundo cerebro, es cierto y que incluso en la etapa de embriogénesis, antes de las 20 semanas, desde semanas muy tempranas, la semana 9 hasta la semana 18 y medio aproximadamente, existe el desarrollo del sistema nervioso intestinal que incluso se desarrolla antes que el establecimiento del cerebro como tal en el feto. Por lo que entonces pudiéramos establecer, y por eso la interrogante en esta imagen, si existe en este periodo, que es antes de las 22 semanas, realmente colonización y si hay intervención de la microbiota materna y placentaria en los pacientes en este momento en el cual se establece el sistema nervioso entérico e intestinal. Realmente sí, sigue siendo interrogado, va a seguir siendo estudiado, pero en este momento este artículo señala que se puede decir que incluso no es el segundo cerebro, sino el primero cuando estamos en esta etapa de embriogénesis. Ahora, la colonización desde el nacimiento del primer año de vida. Como ya lo vengo mencionando, en la etapa neonatal, el paciente sí presenta elementos celulares y tisulares de la microbiota, solo que estos se encuentran poco diferenciados. Y estos elementos son los que realmente van a conferirle al neonato la capacidad de poder realizar una respuesta inmunitaria. Es por eso la susceptibilidad de estos pacientes en esta edad con diversas infecciones, con diversos mecanismos que puedan alterarlo, ya que sus elementos están presentes, pero están poco diferenciados. Al momento del nacimiento, tenemos que los pacientes van a tener una microbiota que va a estar formada y provista de acuerdo a la variabilidad de la microbiota tanto materna como ambiental y en la cual van a intervenir otros factores, como el tipo de parto, si fue vaginal o cesárea, la edad gestacional, el tratamiento con antibióticos, la dieta de ese paciente, si es lactancia materna exclusiva, mixta o fórmula, las condiciones higiénicas del ambiente,
si es no solo al momento del nacimiento, sino posteriormente, al momento cuando ya el paciente va a establecer cuál va a ser el ambiente en el cual va a desarrollarse el resto de su vida, la presencia de hermanos e incluso de animales domésticos. En relación al tipo de parto, si es vaginal o cesárea, cuando el parto es vaginal, entonces esto va a existir como una consecuencia directa del paso, del contacto directo que presenta el neonato con la microbiota tanto vaginal e intestinal materna. Esto va a hacer que el desarrollo de los microorganismos de su microbiota sean los lactobacillus, los bacteroides, bifidobacterias, prebotella y Escherichia y Shigella, que son patógenos, pero en menos proporciones e incluso en cepas que no sean patógenas. Sin embargo, vemos que en el caso de las cesáreas, que es un procedimiento que cada vez viene en aumento, no solamente, no en todos los casos realmente con indicaciones, sino que en muchos casos por decisiones propias de manera electiva, hay una interrupción de esa transferencia directa de microorganismos de la microbiota materna. Todo este contacto directo que ocurre al momento del parto vaginal no está presente. Por lo que entonces ese establecimiento, esa colonización de la microbiota neonatal va a ser en base al entorno nosocomial y a la piel materna, por lo que van a cambiar totalmente los microorganismos de un tipo de parto y del nacimiento por cesárea. Estos van a ser entonces estafilococos, streptococos, corinobacterium, Veillonella y propionobacterium. Siempre van a haber en ambos casos la presencia, no es que aquellos pacientes nacidos por cesárea solo van a estar provistos de bacterias patógenas, siempre va a haber la presencia de bacterias y de microorganismos no patógenos, pero en menores proporciones, que es realmente donde está la diferencia. Han habido estudios recientes que han querido establecer algo que se llama siembra vaginal en aquellos pacientes que nacen por cesárea, que es tratar de hacer una inoculación de secreciones vaginales en los pacientes, en los neonatos, pero realmente no ha surgido con gran evidencia esto, ya que puede más bien establecerse infecciones por el paso también de microorganismos que sean patógenos que se encuentran en la microbiota vaginal y que más bien puedan favorecer el establecimiento de infecciones neonatales. La prematuridad como otro factor que afecta a la colonización, ya que la disbiosis vaginal, los estados de disbiosis vaginal van a cursar con bajos niveles de lactobacillus y eso va a ser un riesgo de parto prematuro. Va a haber una diversidad reducida de enterobacterias y enterococos con aumento de los patógenos como la Klebsiella pneumoniae y el Clostridium difficile y otro de los hallazgos importantes es que la enterocolitis necrotizante es una patología que se ha asociado a disbiosis en la prematuridad. Se ha habido un aumento considerable en la concentración de proteobacterias como la Klebsiella, Escherichia coli y el Chronobacter sakazaki, por lo que son entidades que igual debemos tener presentes en estos pacientes prematuros con disbiosis. La exposición a antibióticos, estos debemos tener en cuenta que igual no todos los antibióticos son iguales, que esto ciertamente van a disminuir la diversidad y el equilibrio de la microbiota, sobre todo cuando estos son empleados los primeros 3 años de vida, son como el momento más realmente de alerta y que va a generar un mayor desequilibrio en esta microbiota del neonato y del paciente pediátrico, pero es importante saber que no todos tienen la misma repercusión, que va a depender del tipo y el tiempo. Los antibióticos que se han asociado a mayores daños en la microbiota son los antibióticos antianaerobios, como la amoxicilina con ácido clavulánico, ampicilina sulbactam, clindamicina, vancomicina, el metronidazol y los carbapenem son los principales. Y el consumo de antibióticos en la etapa perinatal va a interferir también, causando así la disminución de bacteroides y aumentando los enterococos y los clostridium, por lo que todo esto también interviene. La lactancia materna sabemos que favorece el crecimiento y desarrollo de una microbiota sana y también previene, por supuesto, como sabemos, muchas enfermedades. Esta entonces tiene más de 700 tipos de bacterias, entre ellas las enterobacterias, bifidobacterias, enterococos, lactococos, lactobacillus, streptococos, estafilococos y así muchísimas que son las que van a conformar
todos estos microorganismos, más del 30% de la microbiota intestinal del lactante. Y de esta forma seguir formando incluso un mayor porcentaje hasta llegar al 70%. Todo esto es dado solo por la lactancia materna. Esta va a promover la síntesis de inmunoglobulina A, la activación de células T reguladoras y por lo tanto de procesos antiinflamatorios. Sus oligosacáridos y prebióticos van a promover la expansión del material genético de la microbiota. La alimentación complementaria, a pesar de que universalmente lo que más se establece o su establecimiento es a partir de los 6 meses, sabemos que hay variabilidad con esto. Sin embargo, lo que se ha estudiado y demostrado es que es a los 9 meses cuando realmente se observa un cambio en la microbiota intestinal y que va a haber una diferencia incluso de cómo se emplea esa alimentación complementaria, es decir, si por métodos tradicionales, si por métodos más nuevos, y que esto también va a modificar la microbiota de estos pacientes lactantes menores. Asimismo, mantener la lactancia materna genera aumento de bacterias no patógenas y el destete aumenta la diversidad estructural y funcional de la microbiota hacia una de adultos. Tiene un impacto más profundo en los niños que no son alimentados con lactancia materna. Acá vemos en este artículo rápidamente, solo para señalar que hasta esto, que es el aumento de peso de las pacientes en etapa prenatal, se ve relacionado con la modificación en la microbiota. Fueron pacientes en las cuales se estableció estudiar quiénes o cuál era la cantidad de peso que habían aumentado y cómo esto incidió en las características de la microbiota de los pacientes una vez que estos nacieron. Aquellas pacientes que tuvieron un aumento durante el embarazo mayor a 15 kilos tuvieron un predominio de bacterias patógenas como el Enterobacter y la Escherichia, mientras que aquellas pacientes que tuvieron un aumento menor a 12 kilos durante el embarazo hubo un predominio de bacterias no patógenas como el Bifidobacterium y el Bacteroides. O sea que hasta eso del peso interviene como factor en la colonización. Ahora, la colonización desde el nacimiento al primer año de vida, tenemos que entonces esta va a cursar con una baja diversidad bacteriana, que el dominio van a ser las proteobacterias y actinobacterias, pero que estas van a irse desarrollando durante todo el primer año de vida hasta obtener no solo proteobacterias y actinobacterias, sino también firmicutes y bacteroidetes, que son realmente quien va a ser el dominio de los pacientes lactantes. Al final del primer año van a poseer un perfil microbiano que es distinto y que es individual de cada uno de los pacientes. ¿Qué es importante en esta etapa? Que el primer año de vida representa el periodo más crítico para las intervenciones dirigidas a la modulación de la microbiota, con consecuencias en el sistema inmune, en el metabolismo y en el funcionamiento general del organismo, que se reflejarán en el crecimiento y en el desarrollo infantil. Por lo que no podemos decir que hayan dos pacientes o más pacientes con microbiotas iguales, que exista un patrón realmente habitual en una edad específica, sino que esto va a ir dependiendo de cómo van a irse desarrollando a lo largo de la vida los diferentes los diferentes sistemas del organismo en base a cómo va a ser el crecimiento y el desarrollo en base a todos los hábitos que ese paciente va a ir teniendo a lo largo de la vida. En los 3 y 5 años, que comprendería el periodo de infancia y más adelante la adolescencia, ya se han pasado las fases de desarrollo, las fases de transición, que son las que comenté previamente, en las que hay esa abundancia de grupos, y entramos en la fase más estable, en la cual la fila y la diversidad va a permanecer sin cambios, en las cuales las principales que van a intervenir son los firmicutes, los bacteroidetes y las actinobacterias. Realmente aquí es donde justo donde el paciente va a tener su variabilidad específica en base a los hábitos de alimentación, de comportamiento, de interacción social, de patologías, que es lo que realmente puede modificar esta fase que se considerará estable durante un largo periodo. ¿Qué es lo más importante de estas etapas? Que la composición y diversidad bacteriana va a depender de los hábitos nutricionales que se mantengan desde la infancia y durante la etapa adulta, que es lo que mencioné hace poco, que las dietas de las sociedades industrializadas tienen una elevada ingesta de proteínas y grasa animal, lo que va a favorecer el desarrollo de bacteroidetes, y las dietas de fibras, frutas y vegetales aumentan los niveles de especies fermentativas como la prebotelia.
las consecuencias de la dieta en nuestra microbiota se han relacionado especialmente con el aumento de enfermedades no transmisibles o degenerativas del adulto, como la obesidad, la diabetes y las alergias, por lo que nuestra intervención es realmente importante en estos momentos, ya que podemos ser los llamados y los responsables de prevenir estas enfermedades crónicas no transmisibles, pero que son realmente prevenibles. Ya hablamos acerca de la microbiota, ahora entonces entraríamos acerca de cómo esta está relacionada con el eje intestino-cerebro, que es realmente otro de los términos que recientemente hemos escuchado mucho. Y cómo hay una ciencia que es la psiconeuroinmunoendocrinología, que es realmente la que está encargada actualmente y la que interviene en los diferentes procesos que se establecen para poder establecer así la génesis de múltiples enfermedades y así la fisiología cuando no estamos en el curso de enfermedades. Tenemos entonces que esta va a estar integrada para poder entender el eje microbiota intestino-cerebro. Son tres sistemas principales, que es el sistema nervioso central, el sistema endocrino y el sistema inmunitario. Cada uno de estos sistemas va a tener diversos mediadores que van a intervenir. El sistema nervioso central tiene los neurotransmisores, el endocrino las hormonas y el inmunitario las citoquinas y los leucocitos. Los neurotransmisores van a integrarse al sistema endocrino por la presencia de ciertos receptores que van a modificar la respuesta inmunitaria y que se encuentran en el sistema endocrino e inmunitario. Las hormonas, que son los mediadores del sistema endocrino, van a tener receptores específicos tanto en el sistema nervioso central como en el sistema inmunitario. Y las citoquinas y los leucocitos, que son los mediadores inmunitarios, van a tener receptores específicos tanto en el sistema nervioso central como en el sistema endocrino. De manera que existe una comunicación que es totalmente directa, que es más que bidireccional, es multidireccional y que en la cual están directamente relacionados e interaccionados estos diferentes sistemas. Vemos cómo el sistema nervioso intestinal está compuesto por el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso entérico está establecido por los plexos neuronales y las células de glía, y el sistema nervioso autónomo por el sistema nervioso simpático, parasimpático y principalmente por el nervio vago. Estos, a través de diversas conexiones neuronales y también a nivel de la circulación sanguínea, son quienes a través de sus transmisores y de sus mediadores van a generar las diversas respuestas que se presenten de un sistema a otro. El sistema nervioso intestinal, debemos decir que todo lo que sucede en el intestino va a llegar a través del sistema nervioso central, incidiendo en emociones, sentimientos, funciones cognitivas, y gracias a ellos es que se pueden controlar las diversas funciones intestinales. Tenemos entonces que esta a su vez está ligada al sistema inmunitario intestinal, que es considerado como la localización inmunitaria más compleja del organismo. Anatómicamente, este está provisto por dos sistemas o dos tejidos, que es el tejido linfoide organizado y difuso. Cada uno de estos tiene una función distinta. El tejido linfoide organizado, que está compuesto por el sistema Gall, las placas de Peyer, las criptoplacas, los folículos linfoides aislados y nódulos linfáticos mesentéricos, son los que intervienen en la fase de inducción de la respuesta inmunitaria, mientras que el tejido linfoide difuso va a estar conformado por los linfocitos intraepiteliales, las células mononucleares de la lámina propia, e intervienen en la fase efectora de respuesta inmunitaria. Estos específicamente están integrados en estos elementos, o los que están señalados en esta lámina son los enterocitos, las células M, acá tenemos la microbiota. A nivel de, acá en el enterocito podemos señalar que también existe la barrera epitelial, que esa barrera epitelial va a estar también a su vez formada por la célula M, por las células enteroendocrinas, y que son quienes realmente van a conferir la función de protección y de conferirla realmente el estado de inmunidad. Estas no solamente van a tener la función de actuar en el sistema inmune como sistema de defensa contra organismos patógenos, sino que también intervienen como sistema de tolerancia también en el sistema inmune. ¿De tolerancia a quién? De tolerancia a los antígenos de los alimentos
y algunos microorganismos de la misma microbiota. Entonces, de manera que estos no solamente van a ser del tipo de protección, sino que también van a actuar de modo de la tolerancia. Estos, como ya lo mencioné, van a tener sus receptores específicos, como lo vemos acá en la célula dendrítica, y que van a tener comunicación directa por vía circulatoria y por vía nerviosa hacia el sistema nervioso central y a su vez del sistema nervioso, a través del nervio vago específicamente, hacia el sistema nervioso entérico, también a través de los receptores. De manera que es lo más importante, que las comunicaciones son bidireccionales. Y esto es lo que realmente explica el por qué una alteración en el sistema nervioso repercute directamente en el sistema intestinal y cómo una alteración en el sistema intestinal repercute directamente en el sistema nervioso, porque están realmente relacionados a través de estas comunicaciones bidireccionales. Acá podemos observar cómo existen cambios a lo largo de la vida en el eje de microbiota intestino-cerebro y cómo existe más o menos un crecimiento en paralelo en cuanto al desarrollo de la densidad sináptica a nivel del cerebro y el establecimiento, la diversidad y el crecimiento de la microbiota. Vemos que en el estado prenatal y muy cercano al estado neonatal, la densidad sináptica es poca, es escasa, y asimismo la diversidad de la microbiota, como ya lo mencioné antes. Ya en el estado de postnatal e infancia, esto va siendo un poco más diverso. Asimismo, también existe el desarrollo en paralelo de la densidad sináptica y la complejidad neuronal, y asimismo a lo largo de la vida. Por lo que hasta esto se ha estudiado que entonces existe relación entre el desarrollo del sistema nervioso y la microbiota y cómo estos van siendo más o menos paralelos en las diferentes etapas de la vida. Ahora, una vez que ya sabemos lo normal o lo que es la microbiota, tenemos que saber qué es lo que ocurre cuando entonces hay una alteración en esta. Entonces, esto es lo que se conoce como disbiosis, cuando hay una pérdida o ruptura de ese estado de simbiosis o de equilibrio fisiológico entre el hospedador y la microbiota, por alteraciones en la estructura y en las funciones de las comunidades microbianas. Acá vemos entonces cómo existen los patrones moleculares asociados a los microbios. Ellos pasan esa barrera epitelial, todas las células que se encuentran acá generando protección, el enterocito, las células M, y van a unirse a los receptores específicos de las células dendríticas. Estos lo que van a hacer es, una vez en contacto con ellas, generar toda una respuesta inmune normal, antiinflamatoria, en la cual va a intervenir las células, los linfocitos T maduros, los linfocitos B, incluso con la producción de inmunoglobulina A, porque no hay en este momento ningún tipo de alteración, estamos en una condición de equilibrio. Pero, ¿qué ocurre gráficamente cuando existe entonces una bacteria patógena que tiene igual esos patrones moleculares asociados a microbios, pero son patógenos? Esto lo primero es que va a haber un daño en el tejido, va a haber un daño en todos esos elementos y células que se encuentran como barrera epitelial, como enterocitos, como células M, como células enteroendocrinas, generando protección. Va a haber un daño en estas y estas ya van a unirse de igual modo a los receptores principalmente internamente, pero estos no van a ser una reacción antiinflamatoria, sino al contrario, estas van a ser es una reacción proinflamatoria en la cual se va a desencadenar el establecimiento de todos los mediadores proinflamatorios como los TH1, los linfocitos TH17, las interleuquinas 1 y 17, el factor de necrosis tumoral, y generando así entonces el establecimiento de la cascada proinflamatoria, solamente por el hecho de la intervención y del daño que se realizó en los mecanismos de defensa y de equilibrio que estaban establecidos en la barrera epitelial. Esto es lo que realmente ocurre o es la explicación para el establecimiento de las enfermedades autoinmunes y la relación con la disbiosis, de las enfermedades alérgicas y la relación con la disbiosis. Es este cambio que ocurre de los mediadores en el estímulo a la cascada
proinflamatoria y no antiinflamatoria y que no exista realmente un equilibrio entre los mediadores que pueden establecer el efecto antiinflamatorio, sino que por el contrario permanecen son los efectos proinflamatorios. Acá podemos observar cómo existen, según el consenso de microbiota, probióticos y prebióticos, que fue publicado en el año 2021, la alteración entre las diferentes o cuáles son aquellas patologías asociadas. Vemos cómo las digestivas son las que se encuentran de primera, entre ellas los trastornos funcionales digestivos, la enfermedad inflamatoria intestinal, las diarreas, infecciones por Helicobacter pylori, enterocolitis necrotizante, cuando hay intervenciones dietéticas, cirrosis, encefalopatía, enfermedades hepatobiliares, alergias, enfermedades autoinmunes como la enfermedad celíaca, la malnutrición y los trastornos del desarrollo, como el trastorno de déficit de atención y los trastornos del espectro autista. Entonces, en relación a la génesis de las enfermedades gastrointestinales, tenemos que estas van a estar reguladas y establecidas por diversos factores que tienen que ver con la genética del huésped, con la variabilidad o estabilidad interindividual de cada uno que va a ser modificado por todos los factores de ese individuo y el entorno en el que se vaya desarrollando y por la estructura de la comunidad microbiana de esa persona. Tenemos que entonces como parte de la génesis de esas enfermedades, tenemos los trastornos gastrointestinales funcionales. En este trabajo, que fue del año 2018, se estudiaron el diagnóstico y tratamiento de estos trastornos del eje cerebro-intestino en niños menores de 2 años. Dentro de los criterios de Roma 4, ellos establecieron los 4 principales o los 4 que son más comunes como motivos de consulta, que son la regurgitación, el cólico, la disquesia y el estreñimiento. Que se estableció que cada uno de ellos tenía diferentes factores que realmente son los que intervenían en el establecimiento de sus trastornos, como los que ya mencionamos antes, el nacimiento, la fórmula, la lactancia, los antibióticos, y que se encuentran entonces en un estado de disbiosis. Por lo tanto, hay una alteración en la interacción bidireccional de los múltiples sistemas periféricos, como el microbioma, la inflamación de la mucosa, la hipersensibilidad visceral y el cerebro. Entonces, esa alteración es lo que va a hacer que exista la aparición de los trastornos gastrointestinales funcionales. Se tratan los trastornos gastrointestinales funcionales asociados a disbiosis. Lo que se ha establecido es que el desarrollo de estos trastornos está relacionado con disbiosis y alergias a la proteína de leche de vaca previas, que no hay evidencia suficiente para recomendar tratamiento con probióticos, prebióticos y simbióticos en pacientes con regurgitación, estreñimiento y disquesia, y con un nivel de evidencia B en cuanto a los cólicos del lactante. Las fórmulas con probióticos han demostrado reducción del llanto y duración menor a 6 meses, pero no se recomienda su uso de forma rutinaria. También otros estudios en relación al dolor visceral que se han también realizado como parte del estudio de los trastornos gastrointestinales funcionales en niños, y se han hecho múltiples plataformas y estudios. Lo que se estableció en este es que los estímulos nocivos que van a amenazar la homeostasis, es decir, van a generar un estado de disbiosis, causan una alteración en la percepción consciente de las señales del intestino al cerebro, que es en esas vías que vimos en el gráfico. Por lo que estas van a ser procesadas, integradas y moduladas por procesos cognitivos y circuitos afectivos, y la percepción subjetiva va a ser lo que va a dar lugar al dolor visceral. En relación a la alergia a la proteína de leche de vaca, el grupo de estudio latinoamericano estableció entonces que esta tiene una relación directa. De hecho lo establecen como, a pesar de que el manejo es de 360 grados, el primero que está acá indicado es el eje cerebro-intestino, que hay una relación entre el microbioma y las enfermedades alérgicas, y que esto va a tener que ver con la presentación, el manejo y el trabajo que hay que realizar en equipo. Entonces, lo que ha establecido este grupo es que la disbiosis durante el desarrollo infantil está relacionada con un mayor riesgo de enfermedades inflamatorias, autoinmunes y metabólicas, ya se había mencionado previamente, que la microbiota materna representa la fuente más relevante de microorganismos para la colonización infantil y de salud futura, que el parto y la lactancia son factores importantes para favorecer el desarrollo de la microbiota del lactante,
que la disbiosis intestinal puede impactar otros nichos como la microbiota respiratoria, de piel y otras, y que se requieren más estudios para diseñar estrategias dirigidas a la modulación de la microbiota durante la infancia. Como parte del manejo nutricional de las alergias, que debe enfocarse no solo en resolver los síntomas, sino acelerar la tolerancia, evitar los trastornos asociados a largo plazo. En cuanto a la tolerancia, sabemos, como ya lo mencioné, que existen células específicamente ligadas a estas, como las células de Panet, y que la leche materna es el alimento óptimo para el manejo nutricional de los niños, que los probióticos con los niños con alergia, que los probióticos como el Lactobacillus rhamnosus LGG ha demostrado un papel importante en el manejo de la alergia alimentaria y que en los últimos años se han publicado estudios que muestran que la combinación de péptidos inmunomoduladores de una fórmula extensamente hidrolizadas combinadas con el probiótico pueden modular la microbiota con subsecuente formación de metabolitos como el butirato, que va a acelerar la tolerancia inmunológica y reducir la marcha alérgica. Ahora, en relación al establecimiento o cómo es la microbiota en relación a la enfermedad, enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos que tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn son enfermedades que van a generar o que van a estar con un desequilibrio, alteración y claudicación entre el sistema inmunitario y la microbiota, generando un estado de disbiosis que es prácticamente permanente. ¿Por qué y cómo ocurre esto? Por fallos en los mecanismos inmunitarios, porque hay cambios en la composición y estructura de su microbiota y genera una respuesta inflamatoria inapropiada, exagerada contra elementos no patógenos de la microbiota, generando así destrucción y ulceración de la mucosa. En numerosos estudios lo que se ha estudiado es que existe una disminución en la diversidad y riqueza microbiana, especialmente durante y después de los brotes de la enfermedad. Se sugiere seleccionar las especies que sean resistentes al oxígeno durante los episodios inflamatorios y debemos recordar que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal no recuperan su microbiota completamente equilibrado durante los periodos de remisión, tienen una menor estabilidad temporal. Así estén estos pacientes en remisión, van a seguir teniendo una disbiosis que, bueno, es prácticamente, como lo dije inicialmente, permanente, pero van a lograr igual recuperar, aunque sea una parte no completa. En relación a la enfermedad celíaca, estas entonces va a cursar inicialmente o principalmente va a estar caracterizado por una disminución de lactobacillus y bifidobacterias que se ha observado tanto en muestras fecales como duodenales. Una dieta libre de gluten es capaz de inducir solo una recuperación parcial de la microbiota en estos pacientes. Las alteraciones va a haber un aumento en las enterobacterias o estafilococos, que son restaurados una vez que se establece la dieta libre de gluten, y otras como el aumento de bacteroides, Escherichia coli y disminución de bifidobacterias y lactobacillus van a ser persistentes. La dieta libre de gluten disminuye la ingesta de algún componente prebiótico como los fructanos, y este estado de disbiosis permanente podría ser responsable de la mayoría de la prevalencia de síndrome de intestino irritable entre estos pacientes. En relación a la fibrosis quística, también existe una inflamación crónica que está presente en el intestino de estos pacientes. Los cambios cualitativos y cuantitativos en la microbiota van a generar que exista menor diversidad bacteriana y abundancia patógena. Va a afectar los procesos inflamatorios y la respuesta inmune, teniendo en cuenta que estos pacientes no solo van a tener afectada una microbiota intestinal, sino también la microbiota respiratoria en segundo lugar. Los estudios con probióticos para optimizar la interacción microbiana con la mucosa intestinal y las conscientes respuestas aún no son suficientes. El Lactobacillus GG, el Lactobacillus reuteri han mostrado una mejora en la disbiosis intestinal con disminución de su inflamación y reducción del número de exacerbaciones pulmonares. Sin embargo, no hay evidencia suficiente para recomendar el uso de probióticos como parte del estándar de tratamiento en pacientes con fibrosis quística, al menos hasta ahora. Este otro artículo es en relación a lo que se ha estudiado, fue uno que se estudió en relación a la enfermedad de Hirschsprung y la microbiota intestinal. Se buscó caracterizar los perfiles de la microbiota de pacientes con enfermedad de Hirschsprung y evaluar esto en relación con la función intestinal postoperatoria y la incidencia de enterocolitis asociada. Fueron 89 niños que fueron operados por esta enfermedad durante el periodo del año 1987 al 2011
fueron respuestas a través de un cuestionario acerca de su función intestinal y de sus hábitos evacuatorios. El seguimiento fue clínico y de laboratorio. La muestra fueron fecal para extracción de ADN, para establecer cuáles eran los microorganismos involucrados y así también de calprotectina. Y las muestras de sangre para genotipificar la lactasa en borde del cepillo y se comparó en relación a niños sanos que eran de 2 a 7 años. El rango de edad fueron de 12 años. La microbiota en pacientes con enfermedades Hirschsprung fue diferida de los pacientes con controles sanos, mostrando una disminución en la riqueza microbiana. El 77% de los pacientes experimentó enterocolitis asociada, hubo un aumento significativo de abundancia de proteobacterias con reducción del potencial de degradación de carbohidratos. La deficiencia genética de lactasa estuvo presente en el 17% de los pacientes y la calprotectina estaba dentro del rango normal en todas las muestras. Acá igual podemos ver lo que está señalado en rojo fue el predominio de las principales bacterias patógenas en estos pacientes en relación a los pacientes controles. Vemos como acá la charicha, la shigella, las enterobacterias, las gamaproteobacterias, entre otras. Como conclusión de este trabajo, se estableció que los pacientes con enfermedades Hirschsprung mostraron una disminución significativa de la riqueza microbiana con expansión de enterobacterias que se asoció con antecedentes de episodios de enterocolitis y heces blandas. La microbiota en estos pacientes no experimentó una maduración normal relacionada con la edad. Las alteraciones patológicas de su microbiota pueden contribuir a la disfunción intestinal postoperatoria en los pacientes con enfermedades Hirschsprung y se necesita igual una evaluación adicional para identificar si estas observaciones son intrínsecas a esta enfermedad o secundarias al uso recurrente de antibióticos durante la primera infancia. Esto es un artículo para mencionar igual cómo también existe una alteración en lo que se considera también el eje cerebro-intestino-hígado y cómo muchas enfermedades hepáticas y de vías biliares están relacionadas también con disbiosis. Esto es un estudio que realmente no está totalmente culminado y fue un estudio que no ha tenido muchos detractores, por así decirlo, ya que fue un estudio muy pequeño con solo una muestra de 6 pacientes, pero solo para que veamos cómo se está también estudiando esto. Ellos intentaron comparar la composición de la microbiota de pacientes con atresia de vías biliares antes de la derivación de Kasai con pacientes controles, es decir, pacientes sanos, observando si estaba relacionada con el aclaramiento, es decir, con la mejoría de la ictericia en la etapa postcirugía. Acá lo que podemos ver, lo más relevante, es que aquellos pacientes que no presentaron mejoría de la ictericia, es decir, aclaramiento, que fueron estos 6 pacientes, presentaron unos valores más elevados de los que se pueden considerar mediadores proinflamatorios de su microbiota intestinal, como los lipopolisacáridos, otras entidades como las proteínas, los patrones de proteínas de ácidos grasos y los interferones siempre estuvieron en mayores cantidades en pacientes que no presentaron mejoría ni aclaramiento de la ictericia. Sin embargo, en relación a los otros rangos no hubo diferencias estadísticamente significativas, por lo que es un estudio que realmente está todavía por verse y por culminarse en relación a cómo se pueda seguir estudiando. Pero ahí sí existe una alteración en la microbiota de los pacientes antes de la cirugía en relación con los otros. Ahora, la malnutrición también va a intervenir. Un paciente malnutrido en el desarrollo de su microbiota intestinal. En esta publicación, igual esquemáticamente, establece que tanto aquellos pacientes, bien sean pacientes con déficit o pacientes con exceso, con poca ganancia de peso, con intervenciones, alteraciones en su crecimiento normal, son aquellos pacientes que van a tener una dieta baja en fibra, por lo tanto sus micronutrientes también van a estar en concentraciones disminuidas, su energía también. Esto va a ser como una relación directa en que la extracción de micronutrientes también va a estar disminuida, van a estar predispuestos mayormente a estados inflamatorios constantes y al desarrollo de ciertas enfermedades, entre ellas principalmente la diarrea y las infecciones.
por lo que el establecimiento de su microbiota va a ser bajo en todos los filos bacterianos que no son patógenos y va a estar alto en los microorganismos patógenos. Entonces va a haber igualmente una alteración en los pacientes que presenten estados de malnutrición. La asociación entre también los oligosacáridos de la leche materna con la microbiota, en este estudio se ha establecido que la leche materna no presenta una microbiota peculiar hasta que se induce la lactancia. Sin embargo, la vía enteromamaria por la que determinados grupos de células dendríticas captan los microorganismos en el tracto entérico y los transportan, están asociados a su superficie hasta la mama, y que la concentración bacteriana de la leche de una mujer sana es muy baja, pero se postula que podría constituir una fuente significativa para la colonización temprana del intestino del lactante, ya lo había mencionado, hasta del 40% de lo que va a ser su microbiota. Ahora, en la diarrea post-antibiótico, sabemos que muchos de estos casos pueden presentarse del 15 al 20%, que remiten espontáneamente en su mayoría. Sin embargo, sabemos que pueden existir casos severos, como en los casos en los que se presenta la diarrea por Clostridium difficile, y puede haber en estos casos entonces el sobrecrecimiento de microorganismos oportunistas resistentes como la Escherichia coli, la Klebsiella, Enterococcus, y la desaparición o reducción de especies fermentadoras como las bifidobacterias y los productores de butirato. En relación a cómo impactan los productores de butirato, es que la incapacidad de que se pueda producir butirato aumenta el flujo de oxígeno hacia la mucosa, permitiendo así que puedan sobrevivir las bacterias resistentes al oxígeno, que son las enterobacterias, e impidiendo la recuperación de aquellas que son productoras de butirato, que son anaerobias estrictas, que es realmente la importancia de la cual cuando exista esta alteración en el butirato, que esta impide que se establezcan las bacterias anaerobias estrictas, que son las productoras de butirato. Y estas son realmente las no patógenas, las que constituyen el mayor porcentaje de nuestra microbiota. Entonces se va a afectar la capacidad de resiliencia del ecosistema y se perpetúa el desequilibrio hasta la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Acá vemos igual un estudio que se realizó también en relación a esa exposición de los antibióticos y la disbiosis. Fueron lactantes menores que recibieron antibióticos anaerobios, que son los que mencioné previamente, y tuvieron riesgo 6 veces mayor de padecer una enfermedad inflamatoria tipo Crohn o colitis ulcerativa que en relación a los pacientes que no fueron expuestos. Vemos cómo estos fueron los pacientes que presentaron la exposición a antibióticos, como fueron presentando un mayor riesgo de enfermedad inflamatoria en relación a aquellos pacientes que no fueron expuestos, y cómo mientras a mayor temprana edad de exposición, el riesgo fue aumentando con el paso de los años. Tenemos otras entidades que no podemos dejar de hablar igual de eje cerebro, de eje microbiota intestino-cerebro y los trastornos del espectro autista. Sabemos que igual existe una permeabilidad directa en estos pacientes, en una permeabilidad intestinal, y en donde intervienen todas estas alteraciones que ya mencionamos antes, en las cuales los neurotransmisores, las hormonas, los metabolitos, los mediadores inmunitarios se encuentran alterados, y que principalmente son los que van a ocasionar y a generar el estado de disbiosis que pueden presentar estos pacientes cuando realmente no son controlados y manejados por especialistas y por el manejo multidisciplinario. Sin embargo, no solo son los trastornos del espectro autista o los trastornos del déficit de atención e hiperactividad, sino que también hay publicaciones recientes que aún están en estudio, pero que están asociando y estudiando cuáles son los patrones de comportamiento de los diversos pacientes, incluso en etapas preescolares, y cómo son esas reacciones de internalización según su microbiota. Este es un estudio que aún no está culminado, pero solo para que igual veamos que también hay repercusión directa en el comportamiento de pacientes y de niños normales, pero en relación al cambio que exista en su microbiota. Ahora, ya para finalizar el bloque ya pues lo último, no podemos dejar de hablar de los probióticos y prebióticos si estamos hablando de microbiota, estableciendo entonces que los probióticos son microorganismos vivos que van a conferir un efecto a la salud del huésped cuando se suministran en cantidades adecuadas,
que las especies de Lactobacillus y Bifidobacterium son las más utilizadas como probióticos, pero también se utilizan levaduras como el Saccharomyces boulardii, otras especies, y entre los agentes nuevos que ya fueron aprobados recientemente en la Unión Europea se incluye el Clostridium botulinum. Afectan los mecanismos inmunológicos de la mucosa, interactúan con los microorganismos comensales o potencialmente patógenos, generando ácidos grasos de cadena corta y comunicándose con el huésped utilizando señales químicas. Esta es una tabla para que igual veamos algunos, no solamente los beneficios inmunológicos de esto, sino también los beneficios no inmunológicos, entre ellos que producen bacteriocinas que inhiben los patógenos, estimulan la producción de mucina a nivel del epitelio, mejoran la función de la barrera intestinal, de manera que siguen siendo muchísimos las funciones que ejercen y los beneficios. En relación a los probióticos, esto es un ingrediente fermentado selectivamente que da lugar a cambios específicos en la composición y actividad de la microbiota, confiere beneficios a la salud del huésped, sin embargo, el huésped no los puede digerir, beneficia la salud gracias a la influencia positiva sobre los microbios beneficiosos y son sustancias de la dieta que consisten en poligosacáridos, oligosacáridos, no almidón, se utilizan como ingredientes en muchos alimentos como galletas, cereales, chocolates y producción de lácteos. Entre los principales, la oligofructosa, la inulina, la lactulosa, los galacto-oligosacáridos y los oligosacáridos de la leche materna. La oligofructosa, uno de los principales, se encuentra en diferentes alimentos como el trigo, la cebolla, el cambur, la miel, el ajo, y tiene efectos directos específicos sobre el colon, como que aumenta la cantidad de bifidobacterias, la absorción de calcio, el volumen de las heces, acorta el tiempo del tránsito intestinal y posiblemente tenga un efecto hipolipemiante e inhibe los potenciales patógenos, reduciendo los niveles de amoníaco, vitaminas y enzimas digestivas. Estos parte también de otros de sus funciones en cuanto a la mejoría de la inmunidad del huésped, en la producción de inmunoglobulina A, modulación de citoquinas y efectos metabólicos, también parte de los mismos que tienen los probióticos en la producción de ácidos grasos de cadena corta. Acá solo para igual ver algunos de la evidencia que ha propuesto las guías mundiales de la Organización Mundial de Gastroenterología, probióticos y prebióticos en el año 2017, específicamente para los pacientes pediátricos en el tratamiento de la gastroenteritis aguda. Estas recomendaciones igual también basadas en base a las sociedades americanas de gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica y cómo las diferentes cepas de probióticos son las que están involucradas directamente para el tratamiento de la gastroenteritis, también de la diarrea asociada a antibióticos, la prevención de la diarrea nosocomial, las infecciones de niños que asisten a guarderías en relación a los eczemas, y la enterocolitis necrotizante, que no hay realmente una indicación clara para que se pueda recomendar algún tipo de cepa de probiótica, igual que aquí ellos establecieron la de la infección por Helicobacter, ya ahorita vamos a ver lo que dicen otras sociedades, y el tratamiento del cólico del lactante, que también coincide con lo que ha establecido también la Sociedad Latinoamericana del grupo de alergia del cólico del lactante y así de cada uno de los otros diversos trastornos que tienen que ver con la esfera gastrointestinal. Esto igual solo para que lo sepamos, existen actualmente el estudio de otros tipos de bióticos, como los simbióticos, que son una mezcla que comprenden microorganismos vivos que son utilizados selectivamente por microorganismos hospedantes y confieren un beneficio en la salud del hospedador. Los paraprobióticos son células inactivas, microbianas igual no viables, que son administradas en cantidades pequeñas y confieren beneficios. Los posbióticos son factores solubles bioactivos secretados por microorganismos vivos. Sin embargo, tanto los paraprobióticos como los posbióticos aún falta evidencia sustentable para poder hacer algún tipo de recomendación de estos bióticos. Tenemos que el grupo de estudio de la Sociedad Americana de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica ha establecido en esta publicación que es de este año que con base a la evidencia actualmente disponible no se puede formular una recomendación a favor o en contra del uso de los simbióticos, evaluados en el tratamiento de gastroenteritis aguda, prevención de enterocolitis necrotizante, infección por Helicobacter pylori, enfermedad inflamatoria intestinal, trastornos gastrointestinales funcionales y alergia en lactantes y niños.
Como otra de las alternativas, sabemos que existe también el trasplante de microbiota fecal, que este también ha tenido mucho auge en los últimos años, en cuáles han sido los beneficios principalmente de estos, en cómo hay unos estudios que señalan la repercusión directa hasta en el comportamiento de un paciente que recibe el trasplante de microbiota de otro paciente y cómo existen también como la interacción de cada uno de estos. Esta es otra de las alternativas que también tenemos en la actualidad. Sin embargo, hay guías recientes que recomiendan que debemos estar muy seguros al momento de referir a un paciente para que reciba este tipo de tratamiento, ya que existen y que siempre hay que realmente evaluar si ese es un paciente que tiene y que lleva específicamente las características del diagnóstico establecido para requerir un trasplante. Este es un estudio que se realizó en el 2021, en el cual eran pacientes con infecciones recurrentes, pero una vez que fueron reevaluados y estudiados, otra vez en el centro donde se iba a realizar el trasplante de microbiota fecal a estos pacientes, fueron pacientes que presentaron otros diagnósticos, entre ellos constipación, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, dolores abdominales, alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, no fueron pacientes candidatos para recibir trasplante de microbiota, sino que más bien fue un manejo distinto. Pero se hace mucho énfasis en que entonces se tenga presente como una alternativa, pero que realmente se debe haber evaluado bien el contexto de ese paciente para poder establecerlo como diagnóstico. Este artículo, que también me llamó la atención, es también un artículo reciente de este año, pero es donde se va viendo cómo lo que ya había mencionado de nuestra intervención oportuna en el establecimiento y la prevención de cuidar la microbiota intestinal de nuestros pacientes pediátricos, de cómo eso va a repercutir en el futuro en el establecimiento de enfermedades que no sean transmisibles, pero enfermedades crónicas. Vemos que es un estudio que se realizó en niños y cómo en niños obesos estaban asociados a estudiar la diversidad de su microbiota. Estos, los que están en naranja, son aquellos pacientes que ellos consideraron en este estudio como metabólicamente no estables, y vemos cómo en relación a los firmicutes, o sea, en la mayoría de los pacientes hubo una disminución en cuanto a la diversidad de los microorganismos y de los géneros no patógenos, como los firmicutes, los bacteroides, las actinobacterias, las protobacterias y los otros grupos. Solo a nivel de las bacteroides, sí hubo fue muy similar en relación a los pacientes que estaban metabólicamente estables, pero en los demás hubo una disminución, por lo que entonces el hecho de que estos pacientes no tengan un grupo de microorganismos no patógenos realmente desarrollado y diverso contribuye al establecimiento de la obesidad en este grupo etario. Recientemente, también en este año, el grupo de estudio de EBSCAN de probióticos y simbióticos ha establecido que en relación al manejo de la alergia a la proteína de leche de vaca, en relación a la fórmula de caseína extensamente hidrolizada con Lactobacillus rhamnosus LGG, facilita la adquisición más rápida de tolerancia inmunológica oral en niños con alergia a la proteína de leche de vaca mediada por inmunoglobulina E mayor al 98% en comparación con niños que continuaron recibiendo fórmulas extensamente hidrolizadas durante 12 meses. Ellos apoyan la protección a largo plazo contra la marcha tópica en pacientes pediátricos con alergia a la proteína de leche de vaca. En relación a los simbióticos y los trastornos gastrointestinales, la posición de este grupo es que no se puede realizar ninguna recomendación para hacer combinaciones simbióticas específicas por falta de datos, y que a pesar de los estudios prometedores en el área de la gastroenteritis, erradicación del Helicobacter, trastornos gastrointestinales funcionales y bebés prematuros, se necesitan más estudios para impulsar las recomendaciones clínicas. De igual modo, ellos también establecen acá un cuadro de las diferentes recomendaciones que hacen. Vemos que en casi todas las entidades de los desórdenes gastrointestinales, los dos primeros son el Lactobacillus rhamnosus, el Saccharomyces boulardii, e igual acá lo vemos otra vez en la diarrea nosocomial, en la enterocolitis necrotizante mantienen igual la posición
de que no, en que ellos aquí ya, que es esto del 2022, hacen la recomendación que podría ser el Saccharomyces boulardii una recomendación positiva en la infección por Helicobacter, no obstante, aún no está establecido tampoco por otras sociedades, e igual en relación al cólico del lactante. Ellos también realizaron un estudio que se hizo con 350 niños de 3 meses a 18 años, en los cuales se realizó dos grupos, un grupo placebo, uno con intervención probiótica, fueron probióticos multiespecies de 8 cepas durante el tratamiento antibiótico y después de 7 días. Esto en relación a querer establecer y ver cuál era el comportamiento en relación a la diarrea asociada a antibióticos. Ellos lo que pudieron concluir es que hubo un menor riesgo de diarrea total, diarrea infecciosa o diarrea sin causa desconocida en aquellos pacientes en los cuales recibieron la cepa de probiótico durante el tratamiento antibiótico y 7 días después. Por lo que establecieron y concluyeron es que los resultados de este estudio apoyan la consideración de usar el probiótico estudiado para la prevención de la diarrea durante el tratamiento con antibióticos en niños. Ya, bueno, casi finalizando, traje este artículo que también es reciente y que nos da un poco de literatura latinoamericana, ya que es de Argentina, acerca de uno de los probióticos con los que contamos en nuestro país, que es el abordaje de los probióticos en pediatría, el rol del Lactobacillus rhamnosus GG. Ellos establecieron que las cepas de Saccharomyces boulardii, el Lactobacillus casei y el rhamnosus han demostrado ser eficaces en el tratamiento de la diarrea aguda en niños, sobre todo en las producidas por virus, acortando su duración. Que en la diarrea asociada a antibióticos, los probióticos con mayor evidencia científica son el Lactobacillus rhamnosus y el Saccharomyces boulardii. Su administración reduciría un 51% del riesgo de diarrea si se comienzan a administrar desde el mismo día del inicio del tratamiento con antibióticos. Y en relación con el cólico del lactante, en un metaanálisis realizado con administración diaria de este Lactobacillus rhamnosus se observó una disminución significativa del tiempo de llanto de 51 minutos por día luego de su administración durante 28 días, disminuyendo así a la mitad los días de llanto. También hacen la recomendación de las principales patologías, la gastroenteritis, la diarrea asociada a antibióticos, siendo las dos las dos cepas las principales, y también establecen igual la cantidad y más o menos los días usuales de antibiótico. Ahora ya para finalizar, ¿con qué contamos en Venezuela? Esto sin hacer ningún tipo de pauta ni publicidad comercial, pero contamos con estos medicamentos, estos que son pues los nombres comerciales, pero que la cepa es el Lactobacillus rhamnosus, el Lactobacillus acidophilus y el Saccharomyces boulardii. Es realmente para recordar que estos son, sí contamos realmente con los dos primeros probióticos que son los más señalados e indicados como propuestas y con altos niveles de evidencia en las distintas sociedades americanas, europeas y latinoamericanas para el tratamiento de las diarreas y los distintos tipos de disbiosis de acuerdo a cada uno de sus factores, siendo estos dos específicamente y teniendo como el Lactobacillus clausi, el Bacillus clausi, que no tienen realmente un nivel de evidencia como para recomendar su uso. Entonces, lo que nos queda como pediatras, como gastroenterólogos pediatras, es ayudar a mantener el eje microbiota intestino-cerebro en nuestros niños para de esta forma evitar el establecimiento y la formación de enfermedades en un futuro, tener adultos obesos, diabéticos, con síndromes metabólicos o incluso algún otro tipo de enfermedades que sean crónicas y que sean enfermedades permanentes. Vamos a hacerlo promoviendo siempre la lactancia materna, en lo posible los partos vaginales, saber que los antibióticos no son dulces, que estos ya no solo van a inducir una resistencia antimicrobiana, sino que también van a intervenir y van a interferir en los procesos de inmunidad, tanto innata como adquirida, y de tolerancia inmunológica de estos pacientes, promover el consumo de una dieta que sea siempre más rica en prebióticos, en probióticos, lo más saludable, menos alimentos procesados, cuidar siempre todos los factores de riesgo que intervienen en el embarazo. Ya vimos que hasta el peso
interviene en el cambio de la microbiota de un paciente y bueno, el establecimiento de siempre la alimentación de la forma en que la podemos realizar mejor en relación a nuestros padres, a los cuidadores y promover siempre la interacción social que también promueve realmente el fortalecimiento y el establecimiento de la microbiota intestinal en nuestros pacientes. Muchísimas gracias por su atención.